entonces viene la tarde o la parte oscura. Estaba pensando mientras veía la programación. Yo siempre he usado un púlpito aquí pequeño. Ya me acostumbré, fíjense. Mientras veía la programación, el bautismo, dije, bueno, lo más importante en la iglesia, el evento más importante en una iglesia es un bautismo. Porque el Señor dijo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que es lo más importante. Lo demás que se celebra en la iglesia también es importante. Y claro, pues ahí estaba pensando, ¿no? Y pensando siempre en el reloj, porque los de allá arriba hacen un buen trabajo, me lo ponen ahí de frente, para que no se me vaya a olvidar el tiempo. Y qué bueno que no se me olvida nunca, ¿no? No, en verdad, ellos no lo habían puesto, pero yo le pedí que lo pusieran, porque vi que no había en la pared. Y entonces dije, no, póngame un reloj ahí, porque a mí me gusta saber en qué tiempo estoy, por dónde voy, ¿no? Hay dos cosas. Agradezco a Dios por estos días que pasé. Yo sé que veo algunas caras nuevas hoy, pero otras caras conocidas. Y sé que la pasamos muy bien. Dios nos bendijo en cada reunión. Además, agradezco al doctor Valenzuela, al pastor Suárez, ustedes, por darnos la oportunidad de compartir estos días aquí, compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y aprovechando rápido el tiempo, hay dos cosas, hay dos personas acá, o hay dos personas de aquí que nunca pude olvidar. Y me traté con ellos hace más de 20 años. Así que estoy hablando de personas, ¿verdad? Yo era un niño cuando eso, ¿no? Uno de ellos fue el pastor Misael de la Cruz. Le voy a decir por qué. Porque cuando llegué aquí me dijeron que aquí hubo un pastor que murió de cáncer y no sabía quién era. Y finalmente una de estas noches alguien me dijo, su nombre era Misael de la Cruz. Pero yo lo conozco, le dije. Entonces, Misael de la Cruz yo lo conocí en Puerto Rico. Recién llegué al colegio en el 1982. Ya él estaba mayor, yo estaba empezando, ¿no? Entonces, cuando llegué allá, así rápido, a grandes rasgos, él estaba allá como en su segundo o tercer año de teología, terminando. Y yo llegando, agosto 1982. Entonces, tomé la decisión de irme a estudiar sin estar preparado económicamente. Así que me fui solo adelante y solamente me llevé $200 en el bolsillo. Y finalmente, pues, con $200 para rentar apartamento, comprar muebles y cosas, es un poco difícil, ¿no? Aún en ese tiempo todavía $200 no era mucho. Y si ya se había gastado algo, porque ya había pasado algunos días en Puerto Rico en comida, alojamiento, etcétera, ¿no? Hospedaje en el mismo colegio que había que pagar por estar allí hasta que empezaran las clases y me buscara un lugar porque era casado y tenía que buscar un lugar donde vivir, un apartamento, ¿no? Una casita, lo que sea, sin dinero. Entonces, bueno, para cortarle la historia, estoy buscando y de repente me dicen, hay un lugar que están rentando, que es un anexo que tiene un señor atrás y lo renta barato, y eso era lo que buscaba. Y cuando fui allá, ya me quedaban quizás como unos $120 en el bolsillo de lo que había llegado. Acuérdense, me fui sin dinero por fe. La fe sin obras es muerta, pero la fe mía estaba viva ahí, porque algo tenía, ¿no? Entonces llego allí y me hablo con el señor y me dice, te voy a cobrar $80 por la renta. Así que de 120 me quedan 40, ¿no? ¿Está bien? Entonces le di los $80 para el primer mes y seguir ahí. Ya tenía el apartamento, pero ¿dónde estaba la cama?
¿Dónde estaba la nevera? ¿Dónde estaba la estufa? ¿Dónde estaba el dinero? En lo que estoy aquí haciendo, hay un joven que se está mudando, llamado Misael de la Cruz, que vivía al frente. Y el compañero que me dijo, que venía conmigo, dijo: oh, mira, Misael se está mudando, porque se conocían, el que me llevó hasta el lugar. Y cruzamos a saludarlo, me presentaron. Oh, él me dijo: yo soy Misael de la Cruz. Y yo dije: ah, qué bueno, ¿tú vives ahí? Sí, pero me estoy mudando, me dice él, para un lugar que me dieron mejores condiciones. Y yo le dije: ah, qué bueno, le dije. ¿Y tú? Yo me estoy mudando acá. Sí. Entonces él me dice: ¿y tiene trates y cosas? ¿Ha comprado algo? No tengo nada, le dije. Entonces él me dice: ah, pues mira, yo estoy vendiendo mi cama, 2 colchones. Esa era la cama, 2 colchones. Porque yo compré cama nueva donde me mudé y estoy vendiendo mi cama. Ay, qué bueno, le digo. ¿Y en cuánto me la vendes? Me dice: $20, me dice Misael. Él vendía barato. Entonces yo le dije: está bien, te la compro. Y me dice: ¿tienes nevera? No tengo nevera. Entonces me dice: te vendo la mía en $60. La neverita no estaba muy buena, pero enfriaba. $60, le dije: ok, 60 está bien. Entonces me vende la nevera, me dice $60. Ok, había que cruzarla, ¿no? Porque él estaba mudándose del frente y tenía la nevera ahí. Porque ya yo tengo nevera donde me voy a mudar. Y luego me dice: ¿necesitas estufa? Le digo: sí, necesito estufa, hay que cocinar. Cama para dormir, la nevera para guardar la comida y los líquidos, ¿no? Y la estufa para cocinar, así que ya tengo todo para empezar. Y él me dice: la estufa es nueva. Y era cierto, con todo y tanque de gas, tenía 2 tanques de gas, te la vendo en $200. Y yo le dije: te la compro. Trato hecho, nada más tiene que cruzarla, me dijo. Entonces me dice: ¿tienes lavadora? Le digo: no tengo lavadora. Y él me dice: tengo una y está nueva también. Y era cierto. ¿En cuánto me la vendes? Me dice: $300. Ahí se puso duro la cosa, ¿no? Y le dije: no, mejor yo lavaba a mano. Pensé yo, ¿no? Dije: no, la lavadora no, porque, ¿verdad? Entonces dice: ah, pues está bien, si no la necesita, yo me la llevo. Y entonces, porque el lugar que le habían dado era algo del gobierno y tenía de todo, estaba equipado el lugar. No podía llevar ni lavadora, ni estufa, ni nevera para el sitio. Entonces me dice: saca la suma, ¿cuántos son? 20 la cama, no me olvido el precio, 60 la nevera, son 80, y 200 la estufa, son $280. Y él me suma y me dice: $280 me debes. Entonces ahí yo le dije: pero hay un problema aquí, Misael, le digo. Me dice: ¿qué? Que vas a tener que dármela a crédito y yo te pago después, porque yo no tengo dinero. Yo hice todo el trato sin dinero. Él no lo sabía. Y Misael me miró, no nos conocíamos, era la primera vez, y me miró y me dijo, pensó así un rato y me dijo: ok. Así que me dio a crédito las 3 cosas. Por eso no cogí la lavadora, porque pedirle de $300 de crédito más, no creo que me iba a decir que sí. Si no, la cojo también a crédito, pero no me atreví. De hecho, él no me la ofreció tampoco, ¿no? Entonces me llevé mis 3 cosas, la cruzamos con los muchachos y esa fue la causa por la cual yo nunca olvidé a Misael de la Cruz. Nosotros nunca cogimos clases juntos, nunca volvimos a conversar más. Nos veíamos así de pasada, porque cada cual en sus actividades del colegio, sus clases. O sea, no conversamos. Pero yo nunca olvidé ese nombre por ese acto de él, porque yo no tenía nada y Dios lo puso en mi camino para empezar con algo. Entonces el nombre de él se quedó grabado en mi mente para siempre. Después él terminó el colegio, se fue, yo seguí. Y esa es la causa por la cual recuerdo a Misael de la Cruz. No fuimos amigos, porque no solamente tuvimos ese encuentro. Y el segundo encuentro que tuvimos fue cuando le llevé los $280.
porque sí le pagué, hermanos. Y yo pago, si usted me presta, yo pago. No me preste. Pero le pagué, porque ustedes saben que los estudiantes, después empecé a trabajar, Dios empezó a bendecir, los préstamos estudiantiles que le dan a uno. Se me hizo fácil pagarle los $280 a Misael, le pagué su dinero, él tranquilo lo cogió sin interés, no me cobró interés. Y yo tuve por mucho tiempo esa nevera, esa cama y la estufa, hasta que yo terminé casi prácticamente. Yo no recuerdo haber comprado cama, me quedé con ella, y no recuerdo haber comprado nevera ni estufa. Después sí compré una lavadora, no compré lavadora tampoco, no me lo permitían. Pero, porque a veces hay lugares donde tú vives que tienen lavadora ahí pública y no te permiten llevar. Pero esa fue la experiencia, por eso nunca olvidé su nombre. Y a través de los años en mi ministerio, cuando yo presentaba mi testimonio de cómo me fui a estudiar y las cosas que pasaron y cómo Dios movió su mano, porque es una historia larga, siempre mencionaba esa experiencia con Misael de la Cruz. Por eso nunca lo pude olvidar. Hay una persona acá que yo nunca olvidé y fue el doctor Valenzuela. Y les voy a decir por qué. Porque tomé una clase cuando estábamos un grupo de pastores trabajando en la maestría allá en Boston, en AUC, y entonces cogí una clase con él, y en la clase se le enseñó muchas cosas muy interesantes, y a mí se me graban las cosas con facilidad, ¿ok? Entonces, cosas que entran a mi mente normalmente se quedan. Y en la clase, él enseñó, entre las cosas que enseñó, hubo algo que me ha servido en mi ministerio. Algo simple pero importante. Y recuerdo que él presentó una diferencia entre lo que era una persona que está poseída por el demonio y una persona que está enferma mentalmente. Eso es muy importante para un ministro saberlo. ¿Por qué? Porque cuántas veces uno se topa en las iglesias con personas que caen con un ataque y que un demonio y los hermanos corren y los pastores corren y empiezan a orar y a reprender al demonio. Entonces, saber si es un enfermo mental que está atacado por los nervios emocionalmente o es realmente poseído por el demonio. Y yo me acuerdo todo lo que él presentó, las diferencias, y a mí se me grabaron acá en la mente. Hasta el día de hoy. No tuve ni que escribirlas. Por eso él no se va a acordar, pero yo le saqué A en la clase. Porque no soy muy mal estudiante, todavía no soy muy mal estudiante, pero ¿por qué me sirvió? Por ejemplo, yo estoy en una iglesia como pastor sentado acá. Siempre me siento de este lado, lo que pasa es que ustedes me cogieron mi asiento hoy. Pero siempre me siento acá, al frente. Y es este lado. Si este lado está ocupado, yo busco otro sitio por acá, por allá, porque ese es mi sitio. Pero ustedes lo tomaron hoy. Entonces, vino y cayó, y de repente yo con un grito allá en el pasillo, y una muchacha cae con unos gritos vociferando, y los hermanos corrieron todos para allá, un grupo. Estábamos en la escuela sabática, y yo, como vi que mucha gente corriendo allá, dije: ¿para qué voy a correr si ya se fue un grupo? Me quedé sentadito como si nada estuviera pasando, siendo yo el pastor. Y los ataques y los gritos. Y cuando los hermanos no pudieron sacar el demonio, entonces alguien vino y me dijo: pastor, lo necesitamos. Vino aquí a mi asiento. Lo necesitamos, que vaya un momento. Entonces yo dije: bueno, allá me llamaron, ¿verdad? Entonces fui. Y un círculo, muchos hermanos ahí rodeando, ahí en el pasillo. Lo que le llaman el lobby, ¿no? Y entonces yo llego y le digo: ¿me pueden dejar tranquilo con ella? Porque ahí apliqué lo que aprendí con usted. Y yo la miré, la examiné y dije: no tiene demonios. Porque nada de lo que dijo el profesor se aplica acá. Así que yo dije: está enferma, está mala, tiene problemas mentales, emocionales, psicológicos, como usted lo quiera decir. Y dije: así que no es demonio. Le dije: déjeme solo con ella. ¿Por qué no entran? Sí. Y acerqué. Ella me está huyendo. Se fueron, me la acerco y le digo: mira, no recuerdo el nombre de la muchacha, fulana, le digo: yo soy el pastor de la iglesia. Levántate
porque tú no tienes ningún demonio. Abrió los ojos, se levantó y le dije, vamos a la oficina. Entramos a la oficina porque yo le examiné con lo que él dijo, ¿no? Diferencias, ¿no? Y no se aplicaba nada. Y le dije a la muchacha, la senté, le dije, mira, yo voy a predicar, tengo un buen mensaje hoy que presentar a la iglesia. Si me sientas tranquilita aquí, ahí atrás, le dije. Y sin emocionarte, ni gritar, ni nada, tranquila allí. Te prometo que cuando termine el culto, nos vamos a casa y comemos juntos y hablamos de los problemas que tú tienes. Me dijo, sí, pastor. Se sentó, no molestó, y cuando terminó el servicio, me la llevé a mi casa a almorzar. Y la atendí. Y he tenido experiencia, una vez estaba haciendo un llamado, pasaron como 20, 25 visitas, y entre ellas una muchacha, nunca la voy a olvidar, se paró aquí al lado en la plataforma conmigo, con sus prendas, todo. Y entonces yo empiezo a orar allá en New York, en Manhattan, en una semana de oración de jóvenes, y ella empieza a gritar. Empieza como que ya quiere caer, ¿no? Y yo la agarro y le digo, tranquila, me la acerqué al oído y tranquila, le dije. Porque si no, supuestamente el demonio la toma, pero no son. Porque yo sabía que no hay señales. Entonces, eso es muy importante un ministro saberlo. A veces hay pastores que cae alguien y dice, tenía un demonio. No tenía ningún demonio. Hay señales, cosas que pasan, y usted tiene que conocer esas diferencias. Así que si el doctor Valenzuela no se las ha enseñado, díganle que se las enseñe, para que podamos establecer esas diferencias. Eso fue algo, por eso nunca lo olvidé como profesor en esa clase, porque se quedó ahí y lo he puesto en práctica, y hasta ahora no me he encontrado con ese tipo de situaciones de demonios. He encontrado muchos casos así. Tan pronto me acerco y le digo, déjate tranquila, déjame terminar, se tranquilizan de una vez. ¿Por qué? Porque son personas con problemas psicológicos, situaciones en su vida que causan eso. Esas son dos cosas, por lo menos dos cosas por las cuales recuerdo a Misael de la Cruz y al doctor Valenzuela. Así que me alegra de verlo de nuevo y que está de pie. Y agradezco también la atención de ustedes, de algunos de los hermanos que se han acercado, hermanas, y del PAN, y también la asistencia que me ha estado dando también el pastor Suárez y su familia. Bien, esa fue solamente la introducción, pero vamos a no, yo estaba pensando, ¿qué hago? Eso lo iba a decir. Todas las noches hemos estado hablando un poquito acerca de la familia y entonces presentando el resumen de cada mensaje. Hoy no voy a hablar nada de la familia porque el tiempo ya sí es verdad que ha corrido. Y sí, vi en el programa que esta tarde hay una reunión con los jóvenes. Yo, pensando en eso, preparé un PowerPoint que presento allí 10 consejos para ser un joven de éxito, y es algo interesante. Entonces eso lo presentaría esta tarde, además de compartir una experiencia con ellos. Y si algunas de las parejas se quedan para la tarde, entonces puedo aprovechar que no importa que los jóvenes escuchen el tópico, porque lo haríamos, ¿verdad?, en una forma aceptable. Presentaría uno de los grandes problemas que se está dando en muchos matrimonios. Uno de los grandes problemas que está afectando mucho la relación matrimonial, inclusive está afectando a muchos jóvenes. Entonces podríamos tocar eso en una forma breve, más los 10 consejos, pero eso depende, ¿no? Depende de la reunión de esta tarde. Yo sé que hay un seminario, el seminario del instituto, ¿no? Del instituto, que empieza a las 2. Bien, y no se preocupen que hay un buen almuerzo abajo. Gloria a Dios por eso. Hay un buen almuerzo abajo. Miren, en el libro de Apocalipsis hay una lectura que se presentó
El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Capítulo 13. No vamos a entrar, esto lo vamos a resumir. Cuando digo resumir, estoy hablando de resumir realmente. Y quizás voy a presentar más que todo la conclusión del tema. La conclusión del tema. Tal vez en un futuro tendremos la oportunidad de estudiarlo. Dios solamente sabe, ¿no? Pero Apocalipsis 13 presenta los eventos finales. De hecho, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, podríamos decirlo, presenta los eventos finales que van a ocurrir en este mundo y que nosotros debemos saber cuáles son esos eventos finales que van a suceder. ¿Saben por qué? Porque se escuchan tantas cosas a veces que no son ciertas. Por ejemplo, estaba en una reunión con un grupo de hermanos una noche y viene uno de ellos y empieza a hablar de las profecías del tiempo del fin y dice, y les voy a decir algo, hermano, que eso está en el libro de Génesis, que eso está en Apocalipsis, y empieza a citar libros y dice que para el tiempo del fin los musulmanes van a estar dominando el mundo. Y miren todo lo que está haciendo ISIS, dijo. Y yo me quedé así y dije, lo único que pensé, ¿de dónde lo sacó? Y lo interesante es que el que estaba diciendo eso era mi yerno. Y hay un grupo ahí y los hermanos me miran para ver qué yo digo, ¿no? De esa nueva profecía. Entonces, imagínense, y es, ¿verdad? Mi hijo prácticamente, esposo de mi hija, Jafé. Lo iba a traer para acá, canta precioso, eso sí. No es bueno en la profecía, pero cantando es bueno. Entonces, yo le dije, mira, y me vi y dije, bueno, yo creo, le dije, porque estaban esperando mi opinión en el estudio. Yo dije, yo creo que habría que mirar un poquito más detenido Apocalipsis 13, porque no es lo que está predicho en la palabra de Dios que va a suceder para el tiempo del fin. Y no importa cómo como ISIS, los musulmanes se puedan mover en el mundo y lo que quieran hacer ¿verdad? O deshacer, no llegarán a dominar el mundo. No es parte de la profecía. De ahí no van a pasar de ser bombardeados y ellos matar 2 o 3 por acá. De ahí no van a pasar. ¿Por qué? Porque la profecía presenta claramente la Biblia quiénes estarán en el control de todo y qué poderes se van a unir para el tiempo del fin. Y habrá 2 grupos: los que representan el mal dirigido por iglesias que están viviendo en apostasía, vamos a decirlo así, y aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Gloria a Dios. Ahora, pregunto, antes de entrar ahí, en algunos detalles breves, ¿quiénes son los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero? Los que se bautizaron, los que se acaban de bautizar, fueron registrados aquí en la tierra, pero fueron escritos en el libro de la vida y del Cordero. ¿Por qué se llama el libro de la vida y del Cordero? Porque ese es el libro de Jesús. Porque ellos aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Y Jesús dijo que el que cree en el Hijo, ¿qué dijo? Tiene vida eterna. Por eso fue que cuando Él estaba reunido con sus discípulos, les dijo, el ladrón viene para matar, viene para hurtar, viene para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Apocalipsis 13 presenta los eventos finales. ¿Quiénes son los que van a pasar la prueba? ¿Quiénes son los que van a salir victoriosos? Y todo comienza con el capítulo 12, el verso 17, cuando dice allí que el dragón, y eso lo estudiamos el miércoles, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Le digo 2 cosas. El dragón representa el poder que junto a otros aliados atacará al pueblo de Dios para el tiempo del fin.
La descendencia de la mujer representa al pueblo de Dios que estará vivo antes del regreso de Jesús. Y por supuesto podríamos decir que son parte o son los 144,000. Bueno, entonces, a través de en el tema de los 144,000, Dios presenta a su pueblo. Un pueblo que va a salir victorioso, que no va a aceptar ningún tipo de imposición religiosa contraria a la voluntad de Dios. Y esos son los que van a pasar por la gran tribulación, que van a ser perseguidos, que va a tratar de dársele hasta muerte, dice la Biblia, pero que saldrán victoriosos porque el Señor permitió que sus santos fueran perseguidos, fueran torturados, fueran vencidos en el pasado. Pero eso fue en el pasado, y Dios dice que ahora no va a permitir que una sola sangre de su pueblo sea derramado, porque el día que se vaya a ejecutar tal acción, entonces va a aparecer el sol de justicia, Cristo Jesús, para liberarnos. Mire, ¿cuáles son estos 3 poderes que se unen para el tiempo del fin? Apocalipsis 13 dice: una bestia que sube del mar, 7 cabezas, 10 cuernos. Cuando usted mira Apocalipsis, Daniel, el capítulo 7, va a ver allí que esa misma bestia que aparece aquí, aparece aquí, está allí en Daniel, 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando usted mira Apocalipsis 12:3, aparece un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Porque el dragón, que simboliza al enemigo, la serpiente antigua, dice Apocalipsis 12, el diablo Satanás, tiene sus poderes aquí en la tierra que va a usar contra el pueblo de Dios. Y la bestia que sube del mar en forma rápido representa a una Roma religiosa que en el pasado persiguió a los cristianos y que nuevamente va a desatar una persecución sobre aquellos que no acepten sus enseñanzas para el tiempo del fin. Y junto con las naciones, especialmente con el apoyo de Estados Unidos, y lástima que no podemos explicar todo esto por el tiempo, entran, se unen contra el pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia habla en el verso 8, mire, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿A quién? A la bestia, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida y del Cordero. Y yo le dije que tengo que terminar, pero voy a presentarle algo interesante, que quizás de todo lo que pudiéramos haber dicho, esto es lo más importante. Las únicas personas que nunca serán vencidos por el enemigo y que van a llevar una vida cristiana victoriosa son los que viven en Jesús, los que aman a Jesús, los que le han entregado sus vidas sin reservas, que están dispuestos a renunciar a todo en este mundo que se oponga a la voluntad de Dios, y que han despreciado sus vidas hasta la muerte. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en el libro de San Mateo, el capítulo 16, el verso 24, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, Jesús dice que el que la acepta pasa de vida a muerte. ¿No dice eso Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, fíjense que aquí en Apocalipsis menciona el libro de la vida y del Cordero, donde están escritos nuestros nombres. Saben que una vez llegué a una iglesia y había una familia afectada, muy triste, y me dijo el esposo: ¿sabe, pastor? Yo fui borrado de la iglesia, me dijo.
¿Y por qué? Porque un viernes en la noche, que es la parte oscura del sábado, de puesta del sol a puesta del sol, me fui a trabajar y violé el sábado, pero yo me arrepentí. Y dice que él trató de reparar ese error y nunca más volvió a trabajar. Y fui a la iglesia, era diácono y limpié la iglesia y me vestí el viernes siguiente, pero aún así los líderes se reunieron y finalmente me borraron del libro. Y eso lo ha afectado hasta el día de hoy. Y yo le dije, bueno, yo sé una cosa, le dije, que te borraron de acá porque tú me lo estás diciendo, pero de algo sí creo, que no fuiste borrado del libro de la vida y del Cordero. ¿Saben por qué? Porque a ese libro el único que tiene entrada es Jesús. El único que tiene entrada es Jesús. Y Jesús no ha borrado tu nombre porque Él desea tu salvación. Él desea que tú vivas con Él para siempre. Los hombres podemos equivocarnos aquí, podemos cometer errores, pero nosotros no controlamos el cielo. Dios controla todo. Dios nada se mueve en este mundo si no es por su voluntad. Aún la persecución en el pasado de los santos, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, dice allí en el verso 7, por ejemplo, capítulo 13, verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué dice? Se le permitió. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque en ese entonces la persecución, las muertes y la tortura traía más personas al Evangelio. ¿Qué les parece? Miren, del libro de la vida, Jesús dice que lo que estén en el libro de la vida, Él los va a defender y los va a proteger. Wow. Vamos a leer ese texto. Estamos terminando. Vamos a leer ese texto. Vamos al libro de San Mateo. San Mateo, el capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. Y miren lo que dice el verso 22. San Mateo 10, 32. Es uno de los versos más lindos, más profundo. San Mateo 10, 32, verso 32, 3:2. Dice, ahí está, cualquiera pues, oiga esto, que me confiese delante de los hombres. ¿Cuándo es que confesamos a Jesús delante de los hombres? Ahí vimos 5 o 6 que acaban de confesar a Jesús delante de los hombres. ¿Cómo? En el bautismo están diciendo que aceptaron a Cristo como su Salvador. Eso es el bautismo. Muero al mundo, muero al pasado, recibo el perdón de mis pecados a través de la sangre de Jesús y desde aquí en adelante viviré para Él, para agradarlo y someterme completamente a su voluntad. Entonces es una confesión pública de que tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Por eso Jesús también dijo que el bautismo era importante. Tiene varios significados para nuestra vida, pero uno de ellos es que es un testimonio al mundo de que tú vives y aceptas el sacrificio de Jesús. Entonces Él dice, el que me confesare delante de los hombres. Aquí viene una de las partes más importantes. Yo también le confesaré, oiga bien, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo es que Él nos confiesa? ¿A qué se está refiriendo Él? Él se está refiriendo al juicio en el cielo. Él se está refiriendo a su función como sacerdote, como mediador o como abogado. Él lo que está diciendo que en el juicio, al tú aceptarlo como tu Salvador, y es interesante porque nosotros hemos pecado y quedamos condenados a muerte, pero ahora Jesús ocupa nuestro lugar y cuando allá en el cielo se abren los libros que dice Daniel 7,
que él dice que vi un anciano de grande día que se sentó y millares de millares le asistían y los libros fueron abiertos y vi a uno que venía en las nubes como semejante a un hijo de hombre y se paró frente al anciano. Ese semejante al hijo del hombre es Jesús, un título divino que él usó en muchas ocasiones. Y él se para frente al anciano. ¿Y sabe por qué se para frente al anciano? Porque está intercediendo por ti y está intercediendo por mí, porque confesamos su nombre delante de los hombres. Él dice: ahora yo me presento ante el Padre y te voy a representar como tu abogado, como tu salvador en ese juicio. Eso es interesante, hermanos. Normalmente cuando hay un juicio terrenal y viene y tú cometiste un crimen de muerte y tiene tu abogado y te llevan a juicio, los abogados suelen decirle al acusado: no hables tú, yo voy a hablar por ti. ¿No es cierto? Y tú ves ahí al acusado callado, que mira al abogado, y el abogado responde y lo defiende ante el juez. Y puede sacarlo en libertad, como algunos han sacado, ¿no? O puede ser que le reduzcan la sentencia. Ahora mismo en el juicio, nuestros nombres están siendo presentados, pero con una diferencia, o grandes diferencias. Nosotros no estamos de cuerpo presente. ¿Por qué? Porque allí está Jesús. Y cuando llaman nuestros nombres, Él se levanta y dice: yo estoy aquí para responder por Héctor Ramos. Y estoy aquí para defenderlo. Y levanta sus manos y le dice: Padre, yo derramé mi sangre por él y por eso lo perdono de todos sus pecados y lo sello para vida eterna. Y usted, sin ir al juicio, solamente su nombre sale libre y sellado para vivir con Jesús por toda la eternidad. Qué fácil es la salvación, hermanos. ¿No es cierto? Es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo a Él en primer lugar. Y termino con un texto. Lucas 14:26. Tal vez lo ponemos ahí en la pantalla y lo leemos de una vez. Lucas 14:26. Lucas 14:26. San Lucas. Ese verso, miren lo que dice Lucas, capítulo 14, verso 26. Oiga, qué verso más, qué declaración más poderosa. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? No está diciendo que tenemos que aborrecer al Padre. Está diciendo que por causa de Él muchos serían aborrecidos por sus propios parientes. Pero más que eso, está diciendo que el padre, la madre, el hijo, el hermano, la esposa, las posesiones, nada puede ocupar el primer lugar en nuestra vida, solamente Él. Yo no sé si Él está pidiendo mucho con eso, pero cuando Él está diciendo: yo quiero ocupar el primer lugar en tu vida, es para que podamos obtener o recibir eterna redención. Y no solamente por eso, sino también que nosotros, todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ocupamos el primer lugar para el Señor Jesús. Abramos nuestro corazón, caminemos confiadamente. No te preocupes por el juicio. Alguien una vez me dijo: pastor, ¿qué pasa si llama mi nombre y yo estoy mal? Le dije: mira, mal estamos todos. ¿Quién está bien acá? ¿Quién está bien? Por eso nadie puede condenar a otra persona, ni señalar la falta de otras personas. Mal estamos todos.
El problema es si tú estás mal y no tiene quien te represente en el cielo. Pero si tú estás mal y tiene alguien que te representa en el cielo, que es Jesús, su salvación está completamente garantizada. Porque Cristo no ha perdido nunca un caso, ni lo perderá. Y Él dijo, las almas que son mías, nadie me las puede arrebatar de mi mano. Gloria a Dios por eso. Mi Padre que me las dio mayor que todo es, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas, que dijo, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener una oración en este momento. ¿Podemos estar de pie un momento? Sí. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias por el bautismo que tuvimos, por toda la programación de esta mañana concerniente al culto, por las visitas que han venido a acompañarnos, por los hermanos aquí presentes y también por tu Santo Espíritu. Jesús, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti? Una vez más